CEDRO es una institución que viene presentando varias investigaciones que tienen que ver con drogas tradicionales, pero en esta oportunidad CEDRO está tratando de alertar y poner sobre el debate científico el tema de las drogas sintéticas. En esta oportunidad, un médico argentino va a tratar sobre los aspectos neurobiológicos implicados en el consumo de drogas sintéticas, principalmente el éxtasis, el impacto, las consecuencias de corto, mediano y largo plazo, principalmente en jóvenes, en adolescentes y jóvenes. Informar sobre las nuevas sustancias que han sido detectadas en el Perú. Y hay que desmitificar muchas cosas que en el común de los jóvenes se suele asumir erróneamente, como por ejemplo el hecho de pensar de que las drogas sintéticas son drogas seguras, lo cual no es cierto, ¿no? Hay evidencia científica que dice todo lo contrario, que las drogas sintéticas tienen un poder muy elevado en cuanto a reacciones adversas, sobredosis, daño orgánico en el cerebro, etc. Lo primero que hay que hacer en el campo preventivo, por ejemplo, es comenzar a dar información científica con evidencia sobre los riesgos que encierran estas sustancias, tanto a los padres de familia como a los mismos jóvenes. Lo otro que hay que hacer es comenzar a introducir otras estrategias preventivas in situ, es decir, en los mismos lugares de recreación como lo están haciendo en otros países, dar información de alerta. La familia juega un rol importante, ¿no? En el tema del establecimiento de vínculos comunicacionales, de entendimiento, de monitorear a los chicos, saber dónde están los chicos, ¿no? Conocer a las amistades de los chicos, ¿no? El tema preventivo parte desde la familia. Muchas veces confundimos lo que es la adictogenicidad de las sustancias con lo que es la toxicidad, cuando en realidad el concepto de adictogenicidad radica en esto, en lo que es la pérdida de la libertad. La pérdida de la libertad que consiste en no poder decidir o determinar cuándo y cómo yo quiero dejar de consumir una sustancia. Este es un concepto que no es poco importante porque durante mucho tiempo los médicos hemos tratado solamente el aspecto toxicológico de estas sustancias. Cuando aparece una sustancia extraña al organismo, como es el tóxico, esto se modifica en distintos niveles y por eso lo denominamos cerebro tóxico. Lo que les comentaba es que la adicción se considera que es una enfermedad multifactorial y por lo tanto la estrategia de una restauración de este cerebro tóxico difícilmente puede recuperarse. Y cuando digo difícilmente, lo que quiero decir es con mucha dificultad. ¿Por qué ocurre esa diferencia entre el maduro y el inmaduro? La diferencia está en que el maduro había podido realizar la plenitud de su maduración en algún momento y ha tenido lo que se denomina una línea de base. Con lo cual uno puede, como en cualquier escala, saber cuál es la base y cuál es el techo. Y entonces puede buscar volver a ese rango. Cuando la droga se mete en un cerebro que es inmaduro, el resultante de este cerebro tóxico es que cuando se estableció el máximo desarrollo de ese cerebro se desarrolló al máximo con la presencia de la sustancia. Con lo cual no se puede establecer claramente cuál es la basal y cuál es el techo. Y entonces es como que hay que no solo extraer la sustancia del organismo, sino que hay que generar una línea basal y un techo que hay que crearlo desde cero. No se puede recrear como en el maduro. Por eso es que nuestra preocupación es que los cerebros que cada vez se intoxican más temprano, cada vez encontramos que las lesiones y las consecuencias son mayores. Esto es una gráfica, la que sigue, que es simplemente para que ustedes vean, ustedes están viendo la del comportamiento de las capacidades a través de la historia vital y verán que lo que está señalizado en negro es cómo en los primeros momentos de la vida el individuo tiene una gran capacidad de adquirir capacidades. El niño cuando es recién nacido, para él todo es nuevo, todo es aprendizaje, desde la luz y la oscuridad hasta reconocer caras.
Por eso es que la pendiente de esta línea es tan empinada. Donde en el periodo adulto el individuo es muy poco lo que aprende nuevo, más que hace lo que es desarrollar las capacidades que adquirió en su infancia y adolescencia. Y después nos queda un tercer periodo donde el individuo desaprende todo esto, empieza a perder las capacidades, que es el periodo en donde entra el periodo de los gerontes, de la tercera edad, donde uno empieza a perder capacidades. Esto es más que nada para que se tenga una idea de cómo es el ciclo de capacidades de un individuo normal. Ahora veamos qué pasa cuando, por ejemplo, ustedes tienen ahí una línea punteada celestita, donde esas líneas es lo que ocurre. En principio, si ustedes se fijan, el puntito que está entre la etapa del adulto y del geronte, esto es cuando los individuos empiezan a consumir alcohol en forma importante a partir de los 40, 45 años. Y lo que vemos es que en esa pendiente descendente que se produce, lo que se lee es que, si nos fijamos a los 60 años, uno esperaba que la linita negra, como ven, está prácticamente a el 95% en la escala, pero la línea punteada celeste está bastante más abajo. Porque acá lo que importa no es tanto el dato crudo, como entender la relación y ver cómo uno espera en una determinada edad, porque lo podemos hacer a los 60, a los 70, es decir, 10, 15 años después de haber iniciado el consumo, o 20 años después, como ustedes quieran, ver lo que uno esperaría que hubiese perdido de capacidades y cuánto más pierde, ¿no? Que el caso más característico es el de la cocaína, donde llega a tener casi un 60% en vez de ser un 95% como era un individuo normal. Ahora, dentro de lo mismo, se puede ver clínicamente cuando tenemos consumos de niños que empiezan dentro de los primeros 5 años de consumo, se ve cómo las pendientes se van horizontalizando, y esos mismos individuos, cuando los seguimos a lo largo del tiempo, vemos cómo rápidamente esa pendiente se transforma en una pendiente descendente abrupta, como producto de que no solo adquirieron pocas capacidades, sino que las pocas capacidades que adquirieron las pierden mucho más rápido. Esto es más o menos lo que ocurre con las sustancias que se denominan sustancias naturales, como es el alcohol, la marihuana, la cocaína, la misma nicotina que ustedes tienen ahí. Pero hablemos 2 palabras de las drogas de diseño, que son todas sintéticas, y tampoco es que se han diseñado para algún fin y finalmente se encontró que este fin podía ser el de producir las sensaciones que estas sustancias producen. No, estas drogas se han diseñado específica y especialmente para producir los síntomas y sensaciones que producen. Así es que pueden ser estimulantes, como son la mayoría, pero también pueden ser depresoras, como son algunas como el THC, la ketamina, el PCP, etcétera, etcétera, ¿no? Pero igual, lo que tienen en común, tanto las que son estimulantes como las que son depresoras, es que, como pueden ver en la transparencia donde ustedes ven las áreas del cerebro afectadas por el éxtasis, tomo el éxtasis porque es una de las drogas de diseño digamos que podríamos tomarla como paradigmáticas, ¿no? Esta es una droga que tiene la particularidad de afectar cambios de la base, básicamente la amígdala y el hipocampo. Por eso esta es una sustancia que una de las grandes cosas que va a producir, como van a ver en la transparencia que sigue, es que altera fuertemente las percepciones, reduce el apetito, produce estimulación, que lo que disminuye son las barreras hacia el contacto. El éxtasis tiene la particularidad de ser una sustancia entactógena. Esto quiere decir, insisto, que cuando uno se acerca a otra persona para acariciarla o para abrazarla, si bien aparece un fenómeno de rechazo, rápidamente el cerebro reconoce a la persona y en ese caso ese rechazo desaparece. Cuando uno está consumiendo éxtasis,
no aparece ese rechazo primario, con lo cual es mucho más fácil intimar en cualquiera de los aspectos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo en la próxima de los efectos que produce el éxtasis durante el consumo. Este es una terminal nerviosa donde tienen dos neuronas que se aproximan. Lo que están viendo es un neurotransmisor que es la serotonina, y vemos cómo durante el proceso del consumo del éxtasis la cantidad de serotonina que está en juego, que podrían ser estas fraccioncitas de color así lila, son muy importantes, en mucha cantidad, con lo cual esto explica por qué produce esta entactogenicidad y hasta una cierta sensación de alegría o de satisfacción. Pero después de eso, la cantidad de serotonina que se libera, junto con dopamina y noradrenalina, pasa a ser mucho menos de lo que normalmente es. Y entonces, como consecuencia de eso, se produce cuadros de depresión, de sensaciones desagradables en el cuerpo y fundamentalmente de irritabilidad, que esa es una de las características que tenemos que tener en cuenta desde la clínica del éxtasis, ¿no? En la próxima transparencia, lo que decía es que una de las cosas que producen el éxtasis es alteraciones de la memoria. Alteraciones de la memoria reciente y de la memoria de fijación, de las dos memorias. Y por eso es que este es tan peligroso. Y esa peligrosidad las comparte con dos sustancias que nombré como depresoras antes, que era el GHB y la ketamina, que son todavía muchísimo más agresivas en lo que es la memoria de fijación, y tan agresivas son que son sustancias que son utilizadas, por ejemplo, por los violadores, porque la persona no solo tiene alguna capacidad entactógena, sino que básicamente después no recuerda ni condiciones, ni situaciones, ni caras de cómo fue violado. Y en nuestro país, por lo menos, esto es un problema porque desde el punto de vista de los juicios se desestiman porque la persona pierde credibilidad, y entonces realmente es un problema poder detectar la gente que estuvo implicada en el tema, ¿no? En la próxima, ustedes pueden ver los lugares donde toxicológicamente más altera el éxtasis, y estos son que produce fiebre, pero fiebre a nivel central, no por procesos infecciosos, produce arritmias y por último produce fallas renales. Como el tiempo es tirano y creo que no me adjudican mucho más, quisiera mostrarles solamente la última para que se lleven grabado lo que produce el éxtasis, y esto no tiene nada que ver con si estamos a favor o en contra del consumo, sino esto es un dato de la realidad que surge del estudio anatómico de una corteza cerebral. Lo que ustedes están viendo es esto que parece como si fuera un entramado de un arbusto. En realidad es un entramado de neuronas que están hechas en 3 dimensiones, donde se ve un estado normal que es bastante denso. La misma condición después de 2 semanas de un consumo intenso de éxtasis. Fíjense cómo se ha despoblado la conexión neuronal. Y por último, se puede ver 7 años después, la misma condición, después de haber consumido éxtasis, cómo se recupera, gracias a la plasticidad neuronal en un adulto, cómo se recupera la actividad neuronal, pero que esa actividad neuronal y esa densidad neuronal no es la misma que lo normal. Por eso es que uno siempre dice que los pacientes adictos en general no se curan, sino que se recuperen, porque para la curación tendría que haber lo que se denomina una restitutio ad interum, que es algo que nunca vamos a lograr con estos pacientes. Por eso deben ser permanentemente controlados o tratados
para evitar las recaídas. Si fuera una recuperación al 100% sería una curación. Y eso es lo que acabo de comentar, que es imposible. Uno puede recuperar gran parte de la actividad neuronal, puede recuperar gran parte de esa libertad que hablamos cuando hablamos de la adictogenicidad, pero nunca va a ser del 100%, porque las neuronas que se murieron no se recuperan. Lo que sí son es reemplazadas por otras neuronas que aprenden, gracias a esa plasticidad neuronal, a reemplazar la acción de las muertes. Creo que ya quedó claro que las sustancias sintéticas o drogas sintéticas son resultados de un proceso químico que normalmente se desarrollan en laboratorios clandestinos. Muchas de estas sustancias se elaboran a través de desechos, inclusive industriales o de farmacias, que por los efectos adversos que se han registrado, son, digamos, expectorados, botados, ¿no? O desechos, o desechados, mejor dicho, y muchas de estas sustancias efectivamente pues son recogidas, entre comillas, por gente inescrupulosa y que las elaboran, ¿no? Rediseñándolas, ¿no? Buscando que se llegue, por ejemplo, a obtener, el caso del éxtasis es una de ellas, ¿no? Entre otras sustancias, ¿no? Algo quizá que podría ser el factor de riesgo más importante es el estado de la salud mental del joven al momento de consumir. Por ejemplo, si es un chico que tiene encubiertamente un cuadro de depresión mayor, o de ataque de pánico, o de ansiedad y otro tipo de trastornos, a través de la droga puede precipitarse, es como destapar la olla, y puede brotar el cuadro clínico. Muchos de estos chicos indudablemente terminan eventualmente con psiquiatra, neurólogo, psicólogo, a partir de una sola toma, y eso es importante decir, no es necesario para que se generen todo ese tipo de consecuencias médicas, de corte psiquiátrico y psicológico, no es necesario haber consumido bastante tiempo, sino con consumos de tipo experimental pueden destaparse esos cuadros clínicos que muchos de ellos pueden ser permanentes. Entonces, estos 4 factores de riesgo al momento del consumo yo creo que es importante destacar. La siguiente, por favor. El doctor presentó esta misma lámina y es importante destacar que esta es una investigación que se hizo en primates, ¿ya? Y es obvio, como ya lo han destacado, como después de tanto tiempo su escáner cerebral del primate no tiene la fluidez, el grado de interconexión de los neurotransmisores serotoninérgicos ya no son los mismos del primero. Entonces esto se extrapola a la población humana, a nosotros mejor dicho, y es muy probable que esto esté sucediendo con el que consume éxtasis. Y para ser un poco más claro, inclusive, la siguiente PPT, fíjense ustedes, esto sí es una tomografía de un chico que consume éxtasis o que ha consumido éxtasis. Este señor consumidor lo ha hecho por lo menos 70 veces, ¿no? Con cierta regularidad. Dejó de consumir 3 semanas antes del estudio. Esta es una información del NIDA, ¿no? De estudios experimentales, pero en humanos, ¿ya? ¿No? La concentración de serotonina, vale decir, su metabolismo prácticamente es muy tenue, muy débil. ¿Esto cómo se traduce? En cambios físicos, psicológicos, baja de motivación, puede haber depresión severa, entre otros correlatos de tipo conductual y de salud mental, ¿no? La siguiente, por favor. En el caso del éxtasis, ¿no? Para ir terminando, en el caso del éxtasis, y también ya se dijo, el efecto más deseado de los chicos es utilizar ese efecto del éxtasis que se denomina desde un punto de vista clínico entactógeno. ¿Qué cosa es? Que esta droga te permite establecer un vínculo con mucha facilidad, por ejemplo, con el sexo opuesto. Para que de repente quede mucho más claro cuando decir el doctor tiene esa capacidad entactógena, ¿no? Es la capacidad de establecer con mucha facilidad vínculos, digamos, de intimidad, de afectividad, con mucha más facilidad, ¿no? Eso es lo más llamativo, en todo caso, puntualmente en el caso del éxtasis. Pero cuando el chico se intoxica con éxtasis, corre el riesgo del famoso fenómeno de golpe de calor, que significa, en primer lugar, efectos debido a la acción de la droga, ¿no? Aumento de la temperatura, importante, ¿no? Por encima de 38 grados, sudoración y pérdida de líquidos, ¿no? Por el ejercicio constante. El chico tiene que bailar, están saltando, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6 horas seguidos, ¿no?
disminución de la sensación de cansancio, calor y sed, porque claro, la droga engaña al cerebro. Le dice que no tome líquido cuando en realidad sí debiera tomar líquido. Le dice que debe descansar o que debe tomar un descanso, pero él no siente cansancio, porque la droga engaña al cerebro, químicamente. Eso por un lado. Y por otro lado, los efectos debido a la acción del medio. El baile, como ya decía, ambiente cerrado a veces, o semicerrado, lleno, y la recuperación insuficiente de líquidos y sales, ¿no? Sumatoria, el fenómeno golpe de calor.